11 de la mañana, 13 minutos, 17 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Basta, ya está. Abstinencia, se finí. Llega él, como cada lunes. 15 días, es difícil, ¿eh? Señor Eduardo Sartelli, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Hernán? Bien, todo muy bien. Hoy ya temprano me decían, hoy está Sartelli, hoy está Sartelli, hoy está Sartelli. Y yo dije, sí, quédense tranquilos, resuelvan el problema de la abstinencia. Sartelli viene para salvarlos después de 15 días. Eso sí, agárrense fuerte porque va a ser... ¿O no? Justo. No pasó demasiado en estos 15 días. ¿Qué fecha te tocó volver, eh? Sí. 17 de octubre, Podríamos clavadita, haber ¿no? vuelto otro. Yo estaba pensando en la derrota de Boca, digamos. El 17 de claro. octubre hace rato que no le importa a nadie, ¿no? En realidad vos lo invertiste. Yo ya estaba festejando. Vos lo invertiste. 17 de octubre no, octubre del 17 dijiste. Claro, yo lo que pienso es eso, ¿no? Vos sabés que acabo de ser abuelo por segunda vez. Uy, no me digas, felicitaciones. Así que ya tiene un mes el muchachito y ya es un bostero hecho y derecho, por supuesto. Muy bien. O sea que lloró. Así que yo pensaba... Lloró el fin de semana. Lloró el fin de semana, como todos. No pasó nada. No pasó nada. Tranquilos, no pasó nada. Qué bárbaro. Pero bueno, ahí estamos. Bueno. Sí, este 17 de octubre es interesante para observar algunas cosas. Yo quería hablar de una película que vi, que me parece interesante examinar. Mira, he visto unas cuantas de las cuales quería hablar, pero no se ha dado la ocasión, ¿no? Tenía ganas de hablar de Evita, de Marilyn Monroe, pero ya pasó el tema. ¿Viste digamos, 1985, ¿no? Seguro? No la vi. No la vi. Hubiese sido un golazo. Moviliza las discusiones, ¿viste? Ahora parece que es genial porque en una Argentina donde no podemos resolver lo que nos pasa todos los días, hay una insistencia por volver al pasado y quebrar aún más cualquier tipo de discusión, ¿no? Concreta. Mirá, sobre eso se puede señalar varias cosas. La primera de eso es que, digamos, hay en el aire, está flotando la idea de que este país no tiene políticos. Y esa es la razón por la cual hay una especie de revival de los últimos dos, digamos, presidentes que parecieron, digamos, concitar cierta lógica política colectiva. Alfonsín y Menem, vos fíjate que está en marcha una reivindicación por el lado libertario liberal de los 90 y Menem, lo cual es bastante razonable, habida cuenta del consenso creciente que hay acerca de que este país necesita un nuevo baño de liberalismo. Y por otro lado hay una especie de revival de Alfonsín, ¿no? No solamente por 1985, pensá el revuelo que causó el libro de Juan Carlos Torre, la temporada en el quinto piso, y todo lo que se ha estado hablando en todo este tiempo de la necesidad de un nuevo plan austral. De hecho, la discusión está pasando ahí, convertibilidad plan austral. Y si vos ves en esa discusión, convertibilidad plan austral, se juegan los dos extremos en los cuales se va a jugar la política argentina en 2023. Es decir, vamos hacia un triunfo del consenso liberal y ese consenso liberal se va a imponer de un modo muy radical. De ahí el tema del retorno de la convertibilidad. Vamos hacia un escenario más cercano a una posición más moderada, siempre dentro de ese consenso liberal, y hay mucha gente pensando en el plan austral. Habría que ver si Melconian no encarna algo más parecido al plan austral. Y el plan de convertibilidad requiere un personaje que todavía no está sobre la mesa, digamos, porque el hecho de tener que traer a Cavallo para defender la convertibilidad de alguna manera demuestra que no tiene, digamos, todavía un soporte eso. O sea que vos decís que para ese plan de defensa de la convertibilidad no alcanza con Cavallo, habría que tener algún economista remozado que emprenda. Cavallo podría de alguna manera hacer las memorias de la convertibilidad, pero no podría llevar adelante una praxis.
No, no, Cavallo no, eso está claro. La pregunta es, ¿hay algún economista que hoy defienda la convertibilidad y la pueda encarnar? Ujú, Da la impresión que no, da la impresión de que Melconian y el programa que está preparando se inclina más hacia el otro lado. Recordemos que el plan austral aparece como más progresista porque es un plan que, digamos, se impuso contra la lógica del Fondo Monetario en el sentido de, digamos, el Fondo Monetario no es partidario, no era partidario. Digamos. Cuando hablamos del Fondo Monetario siempre hablamos de una entelequia, ¿no? sí. Y en realidad es una institución con ciertas limitaciones, con rostros cambiantes, con políticas cambiantes. Ujú, Eh, que en la época del plan austral se suponía demasiado heterodoxo el hecho de controlar precios y mm, salarios. ujú, Eh, y hay más de un economista que te explica esa necesidad hoy, porque en realidad, ¿cuál es el problema que el plan austral viene de alguna manera a enfrentar? Lo que los economistas más ortodoxos llamarían el problema de las expectativas. Hay dos formas de frenar esas expectativas. Viene alguien y te dice, yo voy a hacer esto, y vos no le vas a creer, te vas a seguir comportando como antes, cubriéndote de lo que puede pasar. mm, Por lo tanto, la inercia inflacionaria, que ya viene muy fuerte, va a seguir durante un cierto tiempo largo y va a ser difícil de manejar. sí, Frente a eso hay economistas, pensá en Emanuel Álvarez Agis, por ejemplo, que te dicen, mirá, tenés que imponer algún tipo de control de precios y tarifas, algún tipo de acuerdo social para frenar ese proceso, porque si ujú, no, no lo frenás. Si no, digamos, el plan muere no porque sea malo, sino porque no logra que los agentes se acomoden a las expectativas futuras. ujú, Trabajan sobre expectativas pasadas. Ahora, digamos, ¿quiénes se inclinan por una cosa parecida a la convertibilidad? Bueno, básicamente son los liberales, son los libertarios, tal vez Macri, tal vez Bullrich, pero no tienen candidato para eso y hay que ver cómo juega Melconian en ese punto, ujú, digamos, cómo juega Fundación Mediterránea, a quién le va a poner ese equipo y quién lo va a comprar. Ahora, lo que está claro es que eh, algo en este sentido se va manejando, en el caso de los libertarios, en la reivindicación de Cavallo. No es Cavallo el personaje que pueda asumir un ujú. ministerio de ese tipo, ¿no? No es Cavallo. Habría que pensar en alguna otra figura, pero no es Cavallo. Yo creo que la cosa va a andar más cerca de un plan austral. Ujú, Aunque hay gente como Martín Tetaz, por ejemplo, que te propone una convertibilidad a la brasileña, es decir, una convertibilidad con el real ujú. eh, con esa idea de que, bueno, fue la caída de la devaluación del real lo que precipitó la caída de la alianza. Eh, es una idea bastante disparatada, no tiene sentido. Ujú. Eh, la idea de la convertibilidad en general no tiene sentido, ¿no? Pero además la convertibilidad es abiertamente antiliberal, porque la pregunta es, Claro, si no. vos querés tener moneda, ¿por qué la atás? Si Ujú. la atás, de alguna manera no la estás R- dejando correr. Rompes el parámetro liberal en esencia. Y lógico, en principio vos decís, bueno, esta es la moneda que hay, agárrense y que el mercado lo arregle. Vos te vas a limitar a hacer las reformas que se supone que deben ser reformas de fondo. Ujú, El plan motosierra de Milei. Ahora, el plan de motosierra de Milei, con el cual él pretende ser exterminator, como dijo, hace agua por todos lados. Es más, se parece mucho al discurso que fue asumiendo Macri en campaña. Eh, Fíjate que Macri terminó implementando el gradualismo, ujú. ¿no? Contra lo que se suponía que iba a hacer él y postergando incluso a Melconian al Banco Sí, Nación. exacto. Y ahora, Macri está arrepentido de eso, dice, ahora hay que hacerlo todo de un saque, pero el propio Milei, mientras Macri parece decir, vamos a hacer todo de un saque, dice, vamos a hacer esto en reformas de a 15 años, o sea, reformas de 3 generaciones. En la primera vamos a hacer esto, o sea, ya estamos hablando de un gradualismo. Ujú, Eh, Acá se cumple el teorema de Baglini, ¿viste? Cuanto más cerca estás del poder,
más responsable, entre comillas, se Claro, vuelve sí, sí. la Ahora, política que propones. vos sabés que, Sí, a ver, puntualmente hacías mención a que si esa instrumentación de la convertibilidad podía estar en cabeza de Patricia Bullrich, creo haber escuchado hace muy poquitito a Patricia Bullrich plantear que precisamente todo lo contrario, que no cree en ese plan de convertibilidad, no sé cuál es el plan en el que cree, todo está, viste, como atado con pinzas porque se está jugando ahí su disputa interna con un Larreta que tampoco muestra mucho plan, muestra novias nada más. Pero bueno, más allá de eso, la sensación, esto lo hemos hablado muchas veces, el extremo está en el bolsonarismo y para eso todavía creo que lo más cercano podría llegar a ser un Milei. Pero la gran discusión es que el problema de la Argentina no pasa por la economía, pasa por la política. Y ahí es donde coincido con vos en que faltan políticos. O sea, los políticos que hoy están en la primera línea parecen manejarse a través de encuestas. Ayer escuchaba con una claridad que realmente me suena asombroso, no tiene mucha presencia, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista que le hacían en La Nación. Son de esos periodistas que realmente van a fondo en algunas discusiones. Digo, acá no se trata de partidos políticos, se trata de una discusión que va más allá de eso, y es que no tenemos un proyecto ni siquiera un año. Ya llegamos a cosas donde Massa desde el exterior anuncia medidas para una semana. Se habla de un plan de estabilización y vos tenés el partido de gobierno hoy en 3 actos conmemorando algo que ya está tan lejano a la historia que no es creíble para nadie, solamente porque tienen el poder de convocar a los suyos y llenar micros para uno u otro acto de los que van a hacer. Hoy va a aparecer el recorte en los medios de comunicación, que prácticamente desde la semana pasada están hablando de que se viene el 17 de octubre. Ahora, ¿a cuántos convoca realmente a solucionar lo que se vea hoy? Prácticamente a nadie. Y estamos hablando de remozar 2 planes que fracasaron, el de la convertibilidad y el plan austral. La pregunta es, ¿tenemos que seguir discutiendo circularmente si las compras con tarjeta en 300 te tienen que cobrar un plus? ¿O tenemos que discutir realmente dónde se basa una Argentina a futuro? ¿Cuál es la posición de la Argentina sobre cuestiones claves, bueno, no? es que ese es el punto, digamos, esta añoranza de otros políticos demuestra, digamos, la ausencia de políticos, digamos, de personajes, de estadistas, de tipos que realmente tengan peso como para proponer algo. Pero además, si vos lo recordaste bien, algo que yo trato de recordar cada 2 por 3, porque la gente parece que tiene memoria corta, y es que tanto Alfonsín como Menem son 2 fracasos. Uh-huh. El caso de Alfonsín se vio en su propio gobierno, por razones que, digamos, nos llevarían a otro terreno. Y el caso de Menem se vio después de su gobierno, pero los que reivindican el plan de convertibilidad hoy parecen olvidar que el plan de convertibilidad estalló. Y que estalló por su propia lógica, no estalló porque asumió de la Rúa, estalló por su propia lógica, la convertibilidad era insostenible. De hecho, el propio Cavallo la quería desmontar a partir de la propuesta de una propaganda, de una canasta de monedas. Sí. Entonces, Bueno, eso fue digamos, estamos más o menos, añorando un fracaso. más o menos en el momento en el que devaluaba a Brasil, por eso la salida de Tetaz, no sé si lo escucha Claro, él, que la salida hubiese sido correr ese 1-1 de la convertibilidad con una devaluación de 1 a 1.30 y generar un salto en el que la Argentina se recomponía en un esquema económico a nivel latinoamericano, que era lo que nos empezó a restar competitividad en un mercado más chico, ¿no? ¿cuál es el problema de Tetaz y de todos los economistas de los que en general hablamos? Y por eso, digamos, hay un punto en el que la conversación llega a punto muerto. El problema es que están viendo pura y exclusivamente indicadores genéricos y no están viendo el mundo de la productividad y del trabajo real. Uh-huh. El problema de la Argentina y el problema del plan de convertibilidad no es que podemos devaluar un poquito más o un poquito menos. El problema de la convertibilidad es que una vez que entraste, empezaste a acumular un atraso digamos, de tipo de cambio que tarde o temprano iba a explotar. Entonces la idea de que yo lo paso de 1 a 1,25 es un absurdo. O sea, Uh-huh. una vez que tocabas eso se iba todo de carajo, que es lo que sucedió. Y toda la cuestión era cuánto tiempo aguantabas.
Por eso uno de los padres de la convertibilidad, Eduardo Curia, en su momento señaló que el problema del plan de convertibilidad que había empezado con un dólar demasiado bajo, porque así no aguantás, tendrías que haber empezado, como él lo dijo, con un dólar recontra alto. Pero el problema es que eso no te habla de la economía real, porque ¿por qué se te atrasa el tipo de cambio? Se te atrasa el tipo de cambio por una razón sencilla, porque la productividad del trabajo en la Argentina es baja. Entonces tenés que hacer algo en la producción, y lo que no se ve en ninguno de estos candidatos, como tampoco está en el plan austral, ni está en el plan de convertibilidad, es cuál es el modelo de desarrollo productivo del país. O sea, ¿qué vas a hacer con el país? Entonces, si vos me decís, mira, yo ahora, Eduardo, estoy en el Ministerio de Economía, ¿qué haces? Y te hago un plan austral, sí. A corto plazo es lo más razonable, es decir, tenés que ordenar ciertas variables macroeconómicas, si no esto se va al carajo, en meses. ¿Entendés? No es una cuestión de que vos decís, bueno, yo voy a poner, no, cualquier cosa que vos quieras hacer en términos productivos reales lleva años. Bueno, pero Y vos para poder, porque déjame que te termine la idea. Sí, dale. Te termino la idea. Entonces, cualquier cosa que vos quieras hacer en términos reales productivos te lleva años. Vos tenés que tener, digamos, un plan de coyuntura inmediata para acomodar las cosas hoy, porque los precios aumentan hoy, mañana, pasado. Bueno, entonces, listo. ¿Casás el plan austral? Perfecto, casás el plan austral. Bien. Correcto. Ahora, Perdóname, vos tenés que ver cuál es el soporte. Sí. Para quienes no saben qué implicaría el plan austral, porque nosotros lo vemos porque hemos visto la moneda con la A, con las dos barritas, pero hay gente que escucha plan austral y no tiene ni referencia de lo que sería implementar este plan. ¿Por qué algunos lo vuelven a traer a colación? ¿Por qué Eduardo, ministro de Economía, diría vamos a un plan austral? ¿Qué variables ajusta de esa macroeconomía? Básicamente lo que vos tenés que ordenar allí es, primera cuestión, si vos querés es cosmético, aunque opera psicológicamente y de alguna manera ordena las cuentas inmediatas. Es un cambio de la moneda, sí. Si tenés que sacarle ceros. O le sacás ceros, o si vos querés a una épica le metés pingüinitos, lo que vos quieras, pero eso opera como, bueno, acá empezó otra cosa, y digamos, tiene un carácter psicológico, de ordenar la expectativa, sí. Por eso se llama plan austral, es lo menos importante del asunto. Correcto. Lo importante es que vos vas a congelar gastos, y vas a hacer un profundo una profunda reducción del gasto estatal, de manera tal de que vos tengas un nivel de emisión monetaria menor y de esa manera logres controlar, bajar la masa de dinero que circula en la economía. Vos para que te hagan caso, vas a enfriar la economía. Para que te hagan caso, lo que vos decís es, bueno, mirá, para que nada se desboque, vamos a congelar precios y salarios, y vamos a llegar a un acuerdo, o sea, a partir de tal fecha los precios son estos, y de esa manera frenamos la inercia inflacionaria. Pero el problema de fondo del plan de convertibilidad, como el problema de fondo del plan austral, es la posibilidad de hacer un ajuste muy intenso en los gastos. Y eso es básicamente un plan de ajuste. Después, el elemento, si vos querés, digamos, heterodoxo en el plan austral era ese, digamos, controlamos precios y salarios para darle un piso a este. Ahora, te lo comparan con el plan israelí. El plan israelí, digamos, tiene atrás otra cosa. El plan israelí tiene atrás Israel. Israel no es la Argentina. Es decir, si vos no solucionás los problemas económicos de la Argentina, un plan de ajuste simplemente te ordena las variables macroeconómicas. Como hay menos actividad económica, como hay menos peso dando vuelta, va a haber una tendencia a la caída de la inflación. Como vas a tener un gasto del Estado mucho menor, vas a tener menos problemas en las cuentas, el Estado no va a salir a pedir plata y por lo tanto no va a empujar la tasa de interés hacia arriba, es decir, un montón de condiciones que de alguna manera te empiezan a alinear las variables. Obviamente, en el caso actual, no en el caso del plan austral, pero en el caso austral, un acomodamiento de tarifas es la cosa más elemental. Ahora, todo esto te puede servir ¿para qué? Para calmar la situación. Ahora, si vos no modificás la base productiva de esto, no cambiaste nada, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, si vos me dijeras, mirá, está fulanito, ¿y qué dice fulanito? Mirá, Chile exporta 40.000 millones de dólares en cobre. Nosotros vamos a agujerear toda la cordillera y vamos a sacar 40.000 millones de dólares por año en cobre. Bueno, entonces yo te digo, bueno, ahí estás solucionando algo. No estás cambiando el problema de fondo, que es el atraso industrial, pero por lo menos te estás dando una base
impositiva mucho mayor que te va a permitir sostener mejor una situación insostenible. Es decir, como si tuvieras una segunda pampa. Ahora, para eso, ¿qué necesitas? Y bueno, mira, yo voy a hablar con los chinos, porque los que van a agujerear son los chinos, porque obviamente plata vos no tenés. O voy a hablar con los canadienses, o voy a hablar con los yanquis. Es decir, necesitas elementos de política internacional. Es decir, ¿dónde te alineás? ¿De dónde va a salir la platita para eso? Lo mismo con Vaca Muerta. Ahora, todo ese tipo de cosas, si se pusieran en marcha, dirían, bueno, acá hay por lo menos alguien que tiene dos dedos de frente y dice, esto es pan para hoy, hambre para mañana, si no lo sostenés con algo. Ahora, si vos no modificás la matriz productiva de la industria argentina, simplemente conseguiste, en vez de una torta, dos. O sea, tenías la pampa, ahora tenés la cordillera. Pero eso no te modifica la situación. Obviamente, superficialmente puede suceder y puede pasar que la situación mejore tanto que eso se considere un éxito. Estaba discutiendo en Twitter con un sanguango que no entiende la diferencia entre un país industrial y un país que vive de commodities. Y entonces cree que porque en Australia se realizó un plan de ajuste más o menos ortodoxo, cree que Australia vive de eso y zafó por eso y que la Argentina va a zafar por eso. Son esas comparaciones disparatadas. Ahora, cuando vos ves la economía australiana, Australia es el principal exportador mundial de hierro. La mitad del hierro mundial sale de Australia. Y el 52% de las exportaciones australianas es minería. Ahora, es hierro, hulla, etcétera, etcétera. Conclusión. Perdóname, te termino la idea. Conclusión, ¿de qué vive Australia? Y vive de commodities como la Argentina, con una diferencia, tiene la mitad de la población. Por lo tanto, vos exportás 2 o 3 veces más, tenés la mitad de la población, te va a dar un PBI mucho más alto y eso te parece un éxito. Correcto. Pero eso no sirve para un país de 50 millones de habitantes como la Argentina. Con eso no mantenés la Argentina. Hay mucha de lo que estás planteando tiene que ver con efectivamente poder controlar estas variables macroeconómicas, pero pensar un desarrollo de la Argentina. O sea, pensar un desarrollo sentado en otras bases. Y el problema, y lo voy a conectar con una charla que teníamos la semana pasada con Roberto Bachman, cuando prácticamente todo el análisis se va en la interna del PJ, yo le preguntaba, un PJ que no demuestra tener ninguna herramienta, ningún instrumento real como para cambiar eso, que está asentado sobre las mismas variables. Hoy estamos viendo los gordos y las organizaciones sociales, que sería como el organigrama en negro de la economía popular que plantea el peronismo ya desde hace 20 años con la llegada de Néstor Kirchner. Cualquier decisión de esta que vos estás planteando, después de controlar las variables económicas vía el plan que se les ocurra, implica romper el esquema de reparto. Entonces la pregunta es, si alguien concibe que ese esquema de reparto en definitiva termina siendo el primer ítem de una discusión de la Argentina. Por ejemplo, vos señalás, bueno, vamos a agujerear para definir, importar lo mismo de cobre que importa Chile, ¿sí? O el caso de las automotrices o el caso de Vaca Muerta. Eso implicó, y se señala, y precisamente se muestra como el cambio de la variable, que el sector sindical entendió que el plan era otro para la explotación de Vaca Muerta y planteó otro análisis de lo que debían, de la manera en la que debía conformarse el sector sindical. Digo, para mí el problema está ahí. ¿Cómo haces para cambiar de referencia? Porque vos no traes a los chinos con las discusiones laborales que tenemos en la Argentina. No funciona, o sea, no viene China, no viene nadie. No es solamente eso, sino que hay otro problema, que es el siguiente. Tenés el problema de que buena parte de la minería está anclada en el interés provincial. Sí, bueno. O sea, la minería está loteada, pero, lo cual es un disparate. Ese tipo de inversiones, ese tipo de decisiones estratégicas, si vos querés, no se pueden hacer, digamos, discutiendo con 23, 24 tipos que hacen sus negocios particulares. O sea, buena parte del problema mapuche, ¿cómo lo entendés en Neuquén? Y en buena parte del problema mapuche tiene que ver con la discusión de la renta petrolera. Porque la macha inmobiliaria sueña y se despierta y dice,
Vaca Muerta es nuestra. Correcto. Y Vaca Muerta, bueno, después empezás a ver quién está detrás de eso y está el Movimiento Popular Neuquino. Ujú. Y a ver quién se queda con eso. Bueno, pero Entonces, todo eso, obviamente precisás una reforma política muy profunda para eso. hace una semana, Pero yo sé que por vos, eso te digo, yo creo que hay... Sí. yo sé que vos ahora te relacionás más con Twitter y que todo lo que aparece como trending topic más o menos lo ves, ¿sí? Yo puse de manifiesto acá, ardió el teléfono insultándome porque obviamente todavía no concebimos que para discutir las cosas efectivamente hay que escuchar, ¿no? Para mí, la semana pasada, como al pasar, Marix Zavalli tiró algo en referencia a lo que le pasó a ella en su laburo, que habla mucho de esta realidad que estamos discutiendo, obviamente en un, en un sistema provocador. Eso que lanzó Marix Zavalli debería llevarnos a discutir qué es lo que pasa. Eso que plantea está en la base de la población. O sea, el empresario pyme que está haciendo malabares para solucionar, la mira a Marix Zavalli como la gran definición de política económica. Lo que dijo Marix Zavalli está en el ADN de ese empresario pyme, que es el 80-85% de la Argentina. Pero lo vamos a correr de eje y nos vamos a centrar en todo lo demás que forma parte de la nota que le hicieron a Marix Zavalli. Eso va de la mano con una burocracia sindical que hoy está en la primera fila de un reclamo de su propio gobierno, que jamás va a aceptar eso, porque viven de la comidilla de la cantidad de abogados laboralistas que morfan comiéndose la que supuestamente va a juicio de los trabajadores, porque esa no le queda al trabajador. Esa es una discusión gigante. Entonces, ahí hay un punto para tocar y analizar, que no implica sacarle los derechos a los trabajadores, sino entender que hay una reforma que es imposible, o sea, no permite avanzar lo que está diciendo una vendedora de zapatos de flores, ¿sí? Que tiene un lugar preponderante en los medios de comunicación, pero no hay capacidad para discutir, y eso habla de una reforma a futuro, no para atrás, que es otra discusión que habría que explicar. O sea, el que está en el sistema laboral hoy tendrá sus derechos y su forma de resolver, pero el problema es que no insertamos nuevos laburantes con este esquema a futuro. Y ahí hay algo para discutir. Mira, está bien, pero todo eso lo podés discutir, está bien, pero si vos no tenés el problema de fondo encarado, no hay forma de discutir ni ese problema ni ningún otro. Porque yo te garanto que ese problema no es un problema real si la economía tuviera otra dinámica. Vos tenés sistemas protectivos laborales mucho más poderosos que el argentino en otros lugares del mundo que funcionan perfectamente bien. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué en Alemania funciona? ¿Por qué en Francia funciona? Y acá no. Y porque Alemania es Alemania y Francia es Francia. Bueno, por la burocracia sindical de la Argentina, sin duda, por estos tipos que atienden los dos lados. Pero mira, la burocracia sindical... Sin dudas. Sí, está bien, pero la burocracia sindical es un problema. Pero yo lo que te digo es que esta añoranza, ya que partimos de ahí, de los grandes políticos de los 90, de los 80 y los 90, que son paradójicamente una añoranza de fracasos, ¿no? Que se suman a otras añoranzas de fracasos, porque que no te añora a Menem o a Alfonsín, te añora a quién te extraña, y a Frondizi o a Perón, que son otros dos grandes fracasos. Ahora, vos fíjate que el fracaso de Alfonsín y el fracaso de Menem es el fracaso de dos eslogans: con la democracia se come y se educa, y estamos en el primer mundo. Es decir, no hay allí definiciones de proyectos productivos reales. En cambio, Frondizi te decía la batalla del petróleo, Perón te decía las empresas estatales, fabricaciones militares. ¿Entendés? Es decir, tenías ahí una vía de desarrollo fracasada, pero tenías su indicación. El problema es que acá nadie te indica nada porque no hay mucho más que hacer. Todos te cantan loas a vaca muerta y después no pasa nada. Todos te dicen, pero no se ve otra cosa. Pero digo, acá esta añoranza es muy sintomática del agotamiento de una situación política que incluye a todos. Porque cuando vos mencionás la burocracia sindical, no te quepa la menor duda que es un problema. Y no te quepa la menor duda que defienden la suya, como se dice ahora, ¿no? Totalmente.
pero y que están de los dos lados del mostrador. Ya tenemos una discusión ahora, perdóname, sí. Una discusión ahora sobre OSBA, ¿sí? Y nosotros planteamos que era necesario que los afiliados pudieran cambiarse a la obra social que quisieran, en el momento que quisieran. Y entonces desde el resto de la izquierda nos salieron a decir que eso era liquidar la obra social, que en realidad la obra social era de los trabajadores. Eso es un macanazo. La obra social es de la burocracia sindical. Por eso. Y poderte cambiar y además conquistar un sindicato como la UOCRA, la UOC, es imposible, no puedes ganarle al burócrata. No. Entonces, ¿cuál es la única forma que tenés de controlarlo? Y amenazarle el bolsillo. Mirá, hace algo más o menos razonable porque me voy a otro lado. Y pero, a ver, vos pensás que cualquier dirigente, desde Larreta o Macri, pasando por Ibarra, Tellerman y para atrás el que quieras, va a ir contra la amenaza de Amadeo Yenta que le alinea a todos los trabajadores municipales? ¿Realmente pensás que alguien va a jugar contra Yenta? Está mamado. Mirá, yo lo recuerdo porque yo te diría que es peor, porque yo te diría que es peor. Sí. No solamente no va a ir contra Yenta, sino que tiene negocios comunes con Yenta, negocios comunes con Santa María. Totalmente. Porque vos mencionaste la novia que se blanqueó de Larreta. Sí. Hay una historia turbia ahí atrás que nadie quiso contar. ¿Por qué está tan blindado Larreta? A ver, por mucho menos que eso, hasta el propio Macri lo han fusilado. Por mucho menos que eso. Pero ¿por qué está tan blindado? Pero vos fíjate que el macrismo, cuando llegó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hizo una intervención en la OSBA que derivó en un hecho que algunos tal vez, hace muchos años que pasó esto, pero apareció un Peugeot 504 en la puerta de la sede, acá en Rivadavia, en el barrio de Caballito, metiendo bolsones gigantes de información de la obra social, porque venía la intervención. Esa intervención duró un tiempo, se sentaron a negociar, se terminó la discusión, Amadeo Yenta se alineó a la gestión macrista, nunca más hubo debate. Al contrario, negoció la incorporación de cantidad de trabajadores. Lo que te dicen algunos es, ¿viste? Ahora sí que el burócrata funciona en favor de la gente. Mirá todos los trabajadores que se blanquearon. El problema grande es que va a durar un tiempo más hasta que esto estalla. Y el problema está dado en que efectivamente esa burocracia sindical está conformada como una mafia enquistada en todos los poderes de la democracia. O sea, cualquier laburante que quiso en algún momento integrar una lista opositora, saben que a la primera de cambio termina en un zanjón. Esto hay que decirlo con todas las letras. Está bien. Y ahí hay una mafia eso está bien, hermano, que funciona muy estructurada. Hay que ver todo el problema. Ese es un problema grave, Ese es un problema muy grave. Pero estoy de acuerdo que es un problema grave, pero ese problema grave hay que verlo entero. ¿Cómo ganó Perón los sindicatos? Mucha gente cree que, digamos, las masas fueron a aclamar a Perón y al otro día Perón estaba rodeado de las masas que votaron. En realidad Perón no ganó el 17 de octubre. Perón ganó con las elecciones y ganó con la gente que no se movilizó. Es decir, ganó con lo que técnicamente en sociología se conoce como la retaguardia de la clase obrera. La gente que no habla, no participa, pero cuando va a votar produce novedades. Pensá en el plebiscito chileno, ¿no? Bien. Ahora, cuando Perón, digamos, que se enfrentó a los sindicatos, la mayoría de los sindicatos estaban en contra. ¿Y cómo se los compró? A algunos los compró directamente, otros les armó un sindicato paralelo y a esos sindicatos paralelos les daba todos los beneficios, a los otros nada, y se acabaron los sindicatos no peronistas. Acá es lo mismo. Si vos quisieras quedarte con el sindicato de Yenta, haces lo mismo, es la clásica, y te quedás con el sindicato. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sobrevive la burocracia sindical? Porque la burocracia sindical, sea lo que sea, siguiendo sus propios intereses, es el resguardo de ciertos derechos de cierta gente, te guste o no. Porque si vos no tenés un sindicato, no tenés ciertos convenios colectivos, no tenés nada, y vos decís, bueno, pues son una porquería. Está bien, pero imagínate cómo sería sin eso. Entonces, como los políticos como Macri lo que quieren es atacar a la clase obrera, el resultado es que la clase obrera termina abroquelándose con sus propios enemigos, o sea, con la burocracia sindical.
Porque bueno, alguien tiene que estar ahí. Mirá, Y la burocracia sindical, ¿qué hace? Aprovecha la energía de la base, negocia su propio chanchullo, algo deja pasar. Camioneros es eso. bueno, yo no, Digamos, no, ¿cómo hace mirá, su fortuna? de la historia que hablábamos la otra vez sobre el sistema de salud, ¿sí? De la historia que hablábamos sobre esa defensa que supuestamente hace de los derechos, te digo que cuando empezás a separar la paja del trigo, van más en contra de los trabajadores que a favor de los trabajadores. No te quepa la menor duda de eso, Entonces, Hernán. pero digamos, Aún así, sí, pensá lo que es un trabajador en negro. es que, Y te vas a dar cuenta de pero, que un trabajador en negro sí, la pasa todavía peor que un trabajador en blanco bajo la férula de la burocracia sindical. Vos pensá en camioneros. Por alguna razón Moyano controla el sindicato y no es simplemente a fuerza de pistola. ¿Se entiende? mirá, a la primera de cambio, cuando hay algún problema, llegan los muchachos y la presión sobre cualquiera son las que ejercen y definen hacia dónde va la historia. ¿Se cortó? ¿Te perdí? Oh, lo perdí, Eduardo. Mirá, qué lástima. Veníamos en un combate interesante. Vamos a ver si podemos al menos restablecer el contacto para despedirlo. Arrancamos para un lado y terminamos planteando algunas de las claves de lo que hoy, supuestamente en el Día de la Lealtad, se está conmemorando en 3 o 4 actos que van a tener presencia durante la jornada de hoy. A ver si tenemos la chance de volver a restablecer el contacto con Eduardo. ¿Estás ahí, Eduardo? Sí, estoy acá. Ah, bueno. Ah, y tuvimos un pequeño corte, por lo menos así, para reeditar el cierre. Ahí Se está. apagó el celular. Se terminó el celular. Bueno, tenemos un largo debate para adelante. No se acaba acá, pero Sí, en señor. definitiva me parece que es tentador poner esto en discusión. No estamos definiendo que haya verdades en el fondo, pero sí hay una necesidad de cambiar el eje de lo que está pasando hoy en la Argentina, más allá de los beneficios económicos que tendrán que encuadrarse dentro de algún proyecto de país que debería estar planteado a través de los dirigentes. La verdad que cuando uno observa todo lo que se discutió sobre la dirigencia, por ejemplo, acá en el coloquio de idea, realmente no hay mucha idea para mostrar. No hay idea. No hay mucha idea para mostrar. Claro. Es que por eso te digo, Hernán, así como la burocracia sindical es expresión de una realidad más amplia, una expresión lamentable, pero de una realidad más amplia, Ujú. los políticos argentinos son expresión de una realidad más amplia. Es decir, el fracaso de esta generación política burguesa es el fracaso de esta burguesía. Si no, ya hubiera aparecido un personaje que fuera capaz de ordenar de algún modo esto. El hecho de que no aparezca ese personaje, de que no aparezca un gran conductor, es que no hay nada que conducir. Ujú. Y por eso decimos, acá la conducción tiene que brotar de otro lado, tiene que salir de otra clase. Eduardo, buena semana y nos reencontramos la próxima, dale. Un abrazo grande, Hernán. Abrazo, dale, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, agarrando la Sartelli por el mango, como cada lunes aquí en el programa. Habrá que ver cuántos debates pendientes tenemos como argentinos y cuántos aceptamos dar.